inauguraba el curso en Sevilla, un curso sobre patrimonio que imparte el segundo cuatrimestre, y para intentar fascinar a los estudiantes, y a partir de un libro de Estrella de Diego titulado El Prado Inadvertido, hablaba de un vídeo de Beyoncé en el Louvre, donde la Victoria de Samotracia y la Venus de Milo hacen acto de presencia. Es decir, estoy cansado, pero voy a intentar ser relativamente ágil. Pero quiero empezar hablando exactamente, no sé cómo funciona esto, de este triángulo, que me tiene muy inquieto desde que estoy ahí sentado viendo la pantalla, y que a veces ha tapado algunos de los textos que ponía Ángel antes. Y una cosa que me inquieta mucho y que me recordaba a Gordon Matta Clark comprando solares en Nueva York en esa proporción, porque cuando yo preparo unas imágenes nunca sé muy bien dónde poner los textos. Siempre hay una silla que tapa si los pongo abajo, un friso, una cornisa, un dintel que tapa si los pone arriba. Por eso hoy, como desconocía esta sala, lo verán aparecer arriba, abajo, derecha, izquierda y en medio. Dicho lo cual, voy a hablarles un poco del paraíso con mayúsculas, en el sentido de que me voy a referir a esta invención colectiva que en el Mediterráneo llamamos paraíso, que no sabemos muy bien qué es, o que a menudo no precisamos cuando nos referimos al paraíso a qué paraíso nos estamos refiriendo, si al que se inventó Dante o al que soñó Le Corbusier. Entonces yo me voy a referir a ese mito, y voy a hablar del mito y por tanto no de religión. Voy a hablar del bulbo raquídeo de la especie humana cuando necesita soñar, inventarse formas arquitectónicas para explicar cosas que no saben explicar de otra manera. Por tanto, quiero que entiendan que no voy a hablar de moral, ni de espiritualidad, ni de todos estos asuntos teológicos y eclesiásticos que a menudo se vinculan a él, sino que voy a hablar estrictamente de arquitectura, y de arquitectura esencial, es decir, de aquella que está al principio y que es la clave de todas las cosas. Y por tanto voy a hablar no tanto de agujeros, como hablaba Ángel antes, sino que voy a hablar, por ejemplo, de orificios. Voy a hablar no de cabañas, pero voy a hablar de habitaciones. De 3 o 4 conceptos que están en la raíz de todos los demás. Bueno, voy a hablar de arquitectura de la catástrofe, no es casual, estamos en un momento en el que la idea de catástrofe empieza a ser muy general, y por tanto me gustaría que esto sirviera para reflexionar un poco sobre cuando la especie humana se siente amenazada por algo, cómo reacciona. Y digamos que este es uno de los ejemplos literarios en los que primero se plantea esta cuestión. Entonces voy a hablar, aunque esté hablando, no sabemos cuándo se escribió con certeza el Génesis, aunque esté hablando de la antigüedad, me voy a referir en el fondo a la más estricta contemporaneidad. Eduardo tuvo el atrevimiento de cambiar la primera palabra de mi título y poner, en vez de traer paraíso, después del paraíso. Y yo le pedí que lo corrigiera porque no me estaba refiriendo a un periodo temporal, sino a una situación geográfica. Tras el paraíso significa aquí aquello que hay detrás de la tapia, del muro, de la muralla que cerca el paraíso. Y les voy a hablar de este señor que imaginaron nuestros antepasados, este en concreto en la cuenca del Mediterráneo, pero otros se lo imaginaron a la orilla del Ganges,
y otros se lo imaginaron al otro lado del Atlántico. Un señor que aquí este dibujante llama profeta, pero que no es un profeta, sino que es un patriarca, cuando la palabra patriarca todavía no tenía el significado que le damos hoy, sino que era un término bastante más inocente y cronológico, y es un señor que está sentado cómodamente, no sobre una silla, sino sobre unas nubes, y que sostiene entre sus manos algo que ustedes fácilmente identifican, que es probablemente una casa que tiene también, no casualmente, un único orificio. Yo no sabía de lo que iba a hablar Ángel, pero probablemente esa triste criatura de la selva amazónica, monitorizada y vigilada, vivía en un modelo arquitectónico que tenía que ver con esto. Una casa con un solo orificio. Le voy a hablar de este personaje, de este arquitecto que sostiene entre sus manos el símbolo de aquello a lo que se dedica, de este arquitecto que sujeta una casa entre las manos, no tanto desde la literatura. Imagino que todos conocen más o menos el relato, o uno de los relatos en el que se cuenta su historia, sino desde las versiones que otros artistas, otros dibujantes, otros arquitectos han dado de él. Y por tanto, del amplio catálogo de imágenes que podría haber elegido, he elegido aquellas en las que la palabra es interpretada generalmente a través de líneas. El relato bíblico es absolutamente parco en datos sobre quién era, qué ocurrió, cómo era, etcétera, etcétera. Y por tanto, casi todo lo que conocemos de él se lo debemos a los dibujantes, a los que hoy llamamos artistas, a aquellos que intentaron transformar las palabras en línea. He sacado de aquí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cinematografía, quizás lo que ustedes conocen de Noé y de sus hechos asociados, de los diluvios, etcétera, etcétera, y de la arca, a través de la banalidad de la cinematografía. Eso está sacado de mi discurso y me voy a centrar además en imágenes que tienen que ver, en fin, con el siglo XIII, XIV, XV, XVI, quizá alguna del XVII, con un periodo bastante concreto. Y hay una particularidad, que es que esta figura acontece en el relato entre el paraíso y entre las torres de Babel. Y es la figura intermedia en la que lo que a él le sucede supondrá la destrucción del paraíso a través de una catástrofe, y los que vengan detrás de él, para evitar una nueva catástrofe, construirán una torre. Y por tanto es una figura clave. Realmente, digamos, este debería ser el santo patrón de la arquitectura y no otro que por ella. Y él es uno de tantos en la iconografía que van a sostener un edificio entre sus manos. La razón es que no era sujeta por unas razones y San Jerónimo por otra, la pobre Santa Bárbara por otra, porque ahí es donde va a morir, o la magnífica iconografía de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación, como ustedes saben, porque utiliza la casa como una aeronave para viajar desde donde nació, desde Nazaret hacia Italia. Entonces estamos en este mundo, si quieren, esotérico, extravagante o absolutamente normal, que es de la convivencia, del uso de la arquitectura de esta manera por
los imaginarios anteriores. Y me interesa este modelo, y hablo de modelo porque podríamos llamar que es una maqueta de algo, o si han reconocido ahí una paloma que es clave en este relato, podríamos hablar de una pajarera, en fin, de todos los nombres que tienen los edificios que hacen los arquitectos, y son modelos que se repiten de una manera u otra porque aluden a esta idea de la casa infantil que tiene la memoria colectiva en la contemporaneidad. Decía, bueno, y una cosa, Eduardo, cuando queden 10 minutos me avisa, ¿vale? Tengo material suficiente y no tengo por qué llegar al final. Pero decía que sucede la historia o el relato de Noé entre el paraíso, pongamos que el paraíso este, y la construcción de la Torre de Babel, que es algo que sucede en este lugar. En este lugar se está construyendo la torre en presencia del arca de Noé, que aparece ahí en el fondo, también convertida en un edificio. No sabemos lo que es el paraíso. No voy a hablar del paraíso como un estado de ánimo, ni como jauja, sino voy a hablar del paraíso como un lugar. De hecho, las referencias más antiguas que hay a la idea del paraíso no hablan del paraíso como jardín. La idea de jardín es resultado de un problema de traducción, de un problema lingüístico. De hecho, si la denominación correcta sería no el jardín del Edén, sino el jardín en Edén, porque Edén era un lugar. Bueno, el paraíso, hay dos paraísos. Uno es el paraíso terrestre y otro es el paraíso celestial. Estamos hablando del paraíso terrestre, perdón, con esta locura, del paraíso terrestre que, según Bruegel, se parecería un poco a esto, a esta situación. ¿Sí? La naturaleza en estado puro o en estado inocente. Pero sabemos que el paraíso no puede ser esto, porque el paraíso es una segregación, es una parte del medio natural, no es la ficción de la naturaleza virgen e incontaminada. De hecho, otro Bruegel, posterior a él, vincula la historia del paraíso con el arca de Noé, que está aquí al fondo, porque al fin y al cabo el arca de Noé se abastecerá, según uno, de animales procedentes del paraíso y según otro de animales de fuera del paraíso. Toda esta historia está llena de contradicciones, de lugares confusos, de equívocos y por tanto de mucha imaginación. Y el paraíso celestial es un lugar ajeno. Nuestro querido Tintoretto quizá pintó los mejores paraísos que se han pintado en la historia de la humanidad, no estos dos, que son relativamente pequeños, sino el gigantesco que pinta en el Palacio Ducal de Venecia, donde ya todo sucede lejos de la tierra, en las regiones aéreas. Este paraíso terrenal y este paraíso celestial, todo esto no les voy a decir la fuente, estoy hablando de San Agustín, estoy hablando de Santo Tomás de Aquino, estoy hablando de Jerónimo de Estirón, etcétera, que son los que le dan cuerpo teórico a todas estas tradiciones, a estas leyendas. Este paraíso terrenal, que está aquí abajo, está conectado con el paraíso celestial a través de un orificio, de un hiato, de una válvula, de algo que, como somos arquitectos, podemos llamar puerta, a través de una puerta. Entonces aquí vemos cómo se encamina hacia una montaña desde el que se subirá a ese sitio.
Bueno, avanzo. Estos dos paraísos son lugares fundamentales en la historia de la arquitectura, y no quiero decir una brutalidad, pero parecida. Es mucho más importante el paraíso en la historia de la arquitectura que la obra completa de Mies van der Rohe. No les quepa la menor duda. Si no estamos hablando de un periodo corto de tiempo, sino de la historia de la arquitectura. Y por tanto, que sean lugares, si quieren, virtuales, como son el purgatorio o el limbo, son lugares muy productivos para la arquitectura moderna y para el imaginario de esta arquitectura. Y por eso, no contando la historia de cómics, sino contando sucesos relevantes para la arquitectura, me detengo un poco. Bueno, quizá uno de las obras artísticas más relevantes que yo conozco, que hablan de esta conexión, de este hiato. Hay películas que se titulan Puerta del Cielo, pero no me refiero a eso. De conexión entre un mundo y otro, este pintor portugués, que en esta ascensión de este personaje cuenta perfectamente cómo es ese lugar de contacto, ese lugar por el que se introduce este personaje, en el que solo vemos los pies, y esto es una gran novedad, de una gran modernidad en la historia del arte. Y este orificio que ustedes ven ahí, amarillo, es, por ejemplo, exactamente la bombilla del Guernica de Pablo Picasso, con los mismos colores. O, por hacerle referencia a la contemporaneidad, esta fotografía que ustedes ven de una obra de Saarinen no está muy lejana de esta situación planteada por Grao Vasco, y por tanto sería posible hacer hipótesis absolutamente fiables de esta situación. Bueno, ese agujero que está por ahí arriba, que es celeste, que está superior, tiene su réplica, su reflejo en el suelo, será el mismo agujero por el que, en este caso, los condenados caigan a su suelo, es decir, al infierno. Entonces estamos en un mundo donde hay habitaciones, recintos, que están siempre interconectados unos con otros. Con el paraíso tenemos grandes problemas históricos y teológicos, que es dónde estaba el paraíso, cuánto duró, si sigue estando, si se fue destruido por el diluvio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay teólogos que defienden que Adán y Eva solo estuvieron en el paraíso 6 horas. Y bueno, se ha llegado a hacer cálculos matemáticos de esta precisión sobre esta fábula, estas tradiciones. Pero sí me interesa aclarar una cosa que luego me será útil, que es la siguiente. En general, el paraíso va a ser un lugar redondo, no va a ser rectangular, a veces será poligonal, hexagonal, octogonal, pero en general va a ser redondo. Y la otra cosa que me interesa destacar es que los personajes que en principio vivieron allí, que estuvieron un rato allí, es decir, Adán y Eva, no fueron creados allí, sino que fueron creados fuera y colocados allí. Y por tanto es una habitación, es un recinto en la que no hay nadie, alguien entra, está un rato y es expulsado. Esta idea del paraíso circular, y por tanto luego del planeta Tierra circular que pintará el Bosco, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias, ya está prefigurada en estas expresiones más o menos medievales o más o menos renacentistas de la idea del paraíso. En este repertorio maravilloso de grabados y de representaciones de una divinidad creadora
donde el resultado de la creación es contenido en este mundo orbital, hay un suceso fundamental, un momento creativo fundamental, que es el de la creación de Eva. No sé qué saben de estas tradiciones, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero aparentemente la divinidad creadora, a partir del barro, crea una figura en general melancólica, y a partir de ella hace surgir otra figura que nace ya madura, crecida y del mismo volumen, y que nace a través de un orificio que será Eva. Como entenderán desde el punto de vista iconográfico, resolver esto es verdaderamente complejo sin dibujar monstruosidades. Entonces, el arte contenido en general en libros, que son, he intentado poner a veces los tamaños de los dibujos para que entiendan que estos son 8 centímetros y medio por 5. Si dibujar este tipo de cosas, este tipo de situaciones, como en este caso una figura masculina y una figura masculina en vez de una femenina, pues verdaderamente complejo. Yo aquí veo el proyecto de arquitectura, como ustedes comprenderán. Bueno, este es todo un relato interesantísimo que me salto y que dejaremos a los poetas para que especulen sobre él. Teóricamente, o sin teóricamente, si nos creemos la definición de William Morris de lo que es la arquitectura y cualquier transformación de la superficie terrestre que tenga por objetivo la satisfacción de una necesidad humana, etcétera, etcétera, que es la que defiende y argumenta luego Le Corbusier, el paraíso es el lugar en el que no hay arquitectura, en el que no es necesaria la arquitectura, en el que no hay nada que transformar, puesto que todas las necesidades están cubiertas. Sin embargo, eso no es cierto. En el paraíso hay arquitectura. Algunos dibujantes, Francisco de Holanda, otro portugués formado en Italia con obra en España y con residencia final en Portugal, imagina un paraíso donde no hay ningún rasgo de intervención humana, ningún rasgo de arquitectura. Pero en la demás que le he enseñado, en la más icónica de El Bosco en el Jardín de la Delicia, en la tabla de la derecha, sí hay arquitectura. ¿Qué arquitectura hay? Pues hay siempre, o casi siempre, una fuente. Y no una montaña de la que emergen los 4 ríos que había en el paraíso, sino un artificio humano, un objeto, una fuente. El bosco la disimulará con formas más o menos naturales, o la disimulará aquí, cuando dibuja los 4 ríos, con arquitecturas más o menos vegetales, pero es reconocible la huella de alguna intervención humana. Habrá en la mayoría de ellas una muralla. El jardín del paraíso es un jardín porque fue algo que fue plantado. Por tanto, no es una selva ni es un bosque. Es un resultado de una operación agrícola. Y ese jardín estaba vallado, estaba cercado, estaba encerrado, estaba amurallado. Realmente es la prisión en la que encarcelan a Adán y Eva. Entonces, siempre habrá una muralla que va a evitar que lo que hay dentro pueda salir y que lo que hay fuera pueda entrar. Y digamos que alguien tuvo que construir, que proyectar esta muralla. Y estos recintos, que son los que luego darán lugar a la idea del hortus concluso, etcétera, etcétera. Es jardín, el paraíso, el jardín de Edén, es un recinto amurallado, es en el fondo un edificio.
todas las iconografías que se detienen en la expresión de este lugar, no solo de lo que sucede, sino que donde sucede, pues incluirán en su repertorio rasgos de estos acontecimientos. Y donde quizá esto queda puesto en más evidencia es en este fresco de Masaccio, en el que del paraíso solo se cuenta lo más importante del paraíso, que no es ni la fuente ni la muralla, sino que hay una puerta. Será esta puerta la que indicará, vuelvo a decir poéticamente, el origen de la arquitectura. A este lado no era necesaria la arquitectura, a partir de atravesar esta puerta es necesaria la arquitectura. Es necesario defenderse de las agresiones del medio ambiente, es necesario ponerse un sombrero para que no te dé la insolación, y es necesario coger un palo para defenderte de los animales o de las otras personas que vengan a ver. Esta puerta será la clave, el hecho arquitectónico fundamental de este paraíso, que ya han reivindicado otros antes que yo, y en este caso de una manera muy significativa, muy importante, que es por el hecho de este pie. Este pie es la clave de todo el asunto, porque es un pie que, como ven, no ha salido del todo, todavía está un poco dentro. Entonces, esta situación intermedia, esta situación de tránsito, sin marcar el umbral, que es lo que hace Masaccio, una de las claves de lo que a mí me interesa de la idea del paraíso. Esto está recogido luego por otros pintores, tengo aquí el caso de Goya, donde Goya vuelve a plantear esta idea de que el talón todavía está en el interior, de que el cuerpo todavía no ha salido a la intemperie. Bueno, relatos del Génesis, de toda la historia de Adán y Eva dentro del paraíso, contada, en fin, a través de una sola secuencia, de un plano secuencia, donde no hay ninguna arquitectura, salvo que consideremos arquitectura el vestido de esta divinidad o la espada con la que el ángel va a expulsar a los demás. No hay arquitectura. La misma idea contada a través de viñetas en otros relatos. Aquí está claro la idea de que el jardín es una plantación de árboles, ven los 4 ríos bifurcándose, etcétera, etcétera. Si la plantación también sería un acto arquitectónico, si la ordenación del jardín, el proyecto del jardín, aunque fuera una mente divina, sería el resultado de un proyecto, pero sobre todo para mí hay aquí una arquitectura fundamental, que es que aquí está la idea de la casa. Y la casa es este lugar, es el árbol que esta pareja elige como residencia, el lugar que eligen para sentarse a la sombra o para comerse una fruta. Entonces la arquitectura comienza con la elección del lugar en el que van a suceder determinadas cosas. Esa idea está presente en la iconografía, en la historia gráfica del paraíso, si quieren lo mismo contado a través de una magnífica obra que hay aquí en el Prado, donde las dos criaturas están todavía en la puerta, están en el umbral, no han salido del todo, perdón. Y la idea esta y de esta final detrás de ellos, donde está, esto se llama en la historia de la moral, la caída, y el hecho de que ellos cometen la falta de comer del árbol del bien y del mal, o del árbol del conocimiento, y la idea de que esta es la arquitectura, este es el hogar de esta pareja.
mi admirado escritor José Saramago, al que hacía referencia al principio Eduardo, mi tesis doctoral se titula Pensamiento arquitectónico en la obra de José Saramago acerca de la arquitectura de la casa, y elegí como imagen para cuando se publicó esta edición portuguesa de la tesis, para cuando se publicó la tesis, precisamente esta escena, esta situación, como la idea de la arquitectura de la casa. Bueno, de eso y un poco de la importancia del pie en la arquitectura, de la planta de la arquitectura, también escribí en otro libro posterior que era ese. Bueno, contemporaneidad, Duchamp, hay cientos de referencias. Antes, no sé si Juan, cuando hablaba del invernadero, habló del sueño eterno, de esta escena maravillosa donde el invernadero hace acto de presencia con Humphrey Bogart sudoroso. Este tipo, si fotografía contemporánea, esto no es el paraíso, aunque la serie se llama El Paraíso, esto es la selva, y no es posible que la selva sea resultado de un proceso humano de sembrar vegetación. Deseo del paraíso contemporáneo, seguro que conocen a esta arquitecta norteamericana, Nelly Oxman, donde gran parte de las especulaciones sobre la arquitectura futura parten de estos lugares confortables, acondicionados, etc. O la idea del invernadero, aquí invernaderos reales de Almería, no sé si ha hecho Juan alguna referencia, pero todo esto tiene un poco que ver con la idea del paraíso desde la contemporánea. Y por el otro extremo de Noé estaba la historia de Babel, que seguro que algo saben de ella, pero la historia de Babel es lo que sucede a continuación del diluvio en el relato, que unas tribus, unos señores, comandados por un hijo, por un descendiente de Noé, que se llama Enrod, van caminando por un valle, deciden detenerse y construir algo que les permitiera refugiarse en el caso de que volvieran a subir la agua, de que hubiera un diluvio. Y lo que deciden construir es un edificio en altura o un edificio en una montaña, ¿no? Que se vuelve a ser un problema de traducción. ¿Qué significa? Babel significa puerta del cielo, pero lo que no se sabe por el relato es qué es lo que se construyó. El imaginario medieval construye, como ustedes ven, este tipo de edificio utilísimo para conocer una historia de la construcción, cuáles eran los medios, los recursos que se utilizaban en cada momento. Bueno, la historia de Babel, no voy a entrar en ella, pero quiero que les quede claro que esto es la arquitectura entendida como sistema de defensa, que es exactamente lo que va a hacer Noé cuando se ponga a construir. Y de aquí me interesa también, porque luego lo veremos, si esta es la primera vez, el cuadro de Bruegel, según Juan Benet, la primera vez que en la historia del arte un edificio es protagonista de una obra. Y parece ser que tiene razón. Entonces esto es muy importante para nosotros por muchas razones, pero también por ese dato de ser pionera. Y por el dato de que además de la obra, además de los procesos constructivos, además de las herramientas, etcétera, etcétera, digamos, el arquitecto está más o menos por aquí. El problema es que el arquitecto no es este, sino que este es el promotor, este es Enrod, y el arquitecto es este señor. Y siempre humillado, arrodillado, frente a la obra a quien paga, pero en la iconografía de Noé esto todavía no va a ser así. Y en Noé va a ser más parecido a esta situación, el arquitecto dirigiendo la obra. Bueno, avanzo.
Esto que les voy a contar, algo está incluido en el libro que también citaba antes Eduardo, publicado por Atalanta. No hay imágenes, arquitectura de la catástrofe, pero digamos la mayoría son imágenes que no están en ese libro. Por ejemplo, esta, donde habla de Noé y Eva, y lo que están compartiendo no es una manzana, sino que es un edificio, es la arquitectura, es la necesidad de la casa. Saramago decía en el memorial del convento, mirarse era la casa de ambos. Ustedes conocen una definición de casa más bella que esa, pero lo podemos discutir. Mirarse era la casa de ambos. La arquitectura comienza en la mirada entre dos personas. La arquitectura no, la casa. Bueno, pues eso está un poco aquí recogido, y esta idea de casa es la que luego irá al arca de Noé, que me voy a ahorrar la historia contada por Francisco de Holanda, pero quiero que vean que de Adán y Eva, el flujo del tiempo y de los personajes conduce a Noé, y cómo después de Noé va a dar lugar a toda la especie humana. Porque les recuerdo, por si no lo saben, que hay un personaje, Noé, que oye una voz que le ordena que construya algo porque todos sus congéneres van a ser extinguidos. No se explica por qué, simplemente se le ordena que lo haga porque van a ser extinguidos. Y Noé hace lo que buenamente puede. Y en el relato bíblico se dan algunos datos constructivos, alguna información sobre lo que hace, pero no tiene nombre. Noé se tiene que inventar una realidad a partir de 4 o 5 palabras. La cuestión es que hay una tormenta universal que inunda todo el planeta, que aniquila a todo ser viviente, excepto algunos animales que él consigue meter en un artefacto. El artefacto que construye, según Francisco de Holanda, tiene este aspecto. Y como ustedes comprenderán, no es exactamente un barco, sino es una casa que flota, un edificio que no se hunde, un artefacto de madera que no puede navegar, porque no tiene remos, ni tiene velas, ni tiene nada, sino que simplemente está suspendido por encima del agua. Exactamente, que ahora en la India algunos arquitectos están haciendo colegios, según estos principios, colocándole bidones de petróleo vacíos, de manera que si suben el agua suceda esto. O que tendrán que hacer en Venecia, estamos hablando de los problemas de Venecia, de los problemas de Nueva York, con la impermeabilización de los edificios ante la subida del agua. Este maravilloso dibujo, me gustaría solo hablar de este dibujo y no hablar de nada más, donde los cielos, un poco inspirados en cosas que tienen que ver con Leonardo da Vinci y demás, llueven sobre este gigantesco hangar que podría estar en el suelo, pero que sabemos que está en el agua. Y yo aquí siempre veo el Parque Güell de Gaudí, las columnas que sostienen al Parque Güell, donde estos son las columnas y estos son los capiteles. Incluso a veces hay huellas del capitel en el techo y no está la columna. Bueno, la historia de Noé, contada por uno y por otro, a través de relatos que son los antecedentes de los cómics, ¿no?, de las novelas gráficas, donde se cuenta toda la historia a través de viñetas, sin bocadillos, pero porque el texto más o menos lo sabían, a situaciones de estas, que un poco por donde debe haber empezado, que vuelvo a hablar del principio, a un señor que sostiene su casa entre sus manos. Ha habido en la historia occidental, a diferencia de lo que otros defienden, mucha gente que se ha matado discutiendo si había una ventana
o había dos ventanas en este lugar, si había puerta o no había puerta. Y esto ha sido durísimas disquisiciones teológicas resueltas al final con la arma, propuesta absolutamente de vanguardia, como puede ser esta de Lucas Cranach, donde el arca, ajena a toda idea de navío, se convierte en un contenedor que está ahí flotando. Ustedes ven los ahogados aquí debajo del agua, las transparencias, que a mí me han llevado a hacer hipótesis de esta naturaleza, donde esta casa al borde de un río cuya crecida de agua le perjudicaba bastante, no está demasiado distante, si ustedes ven, formal e ideológicamente, de estas versiones del arca, en este caso de Hans Holbein, por supuesto no en 1958, sino en 1598. Bueno, esta idea, o estas que son algunas de las expresiones más antiguas y más fantásticas del arca, donde el arca, como ustedes ven, el arca es este objeto, que es la sección de un edificio de 4 plantas con un ático. Y la idea de sección en la arquitectura probablemente aparece de la manera más clara en los Beatos, en los comentarios al Apocalipsis, donde la disposición de los animales atiende de tener al principio, y donde en el penthouse, en la solana, bajo la cubierta, es donde se sitúan los seres humanos. En este caso, la ventana fundamental estará ahí en la cubierta del edificio. Y debajo, el repertorio de la gente que muere y que se ahoga. Bueno, esta idea tan luminosa y también expresada, relacionadas con arquitecturas contemporáneas, hubiera servido la casa de madera que mostraba antes Ángel en Japón. Estas cosas, las expresiones, todo esto son miniaturas dentro de libros que yo he limpiado y he acondicionado y he agrandado para hacerlas relativamente visibles. Las dimensiones del pergamino son las de la página, pero son ilustraciones bastante pequeñas y descontextualizadas. Este casillero, donde aparecen todos los animales y algunos enseres que tienen que ver con la vida doméstica, ¿no? Seres reales o seres imaginarios, y la familia, los seres humanos, en la cúspide de la pirámide, levantando la ventana para que aparezca una paloma. Y todo esto está aquí también. Como sabemos, Gropius, que conocía del Arca de Noé, o de los Beatos, pero todas estas propuestas más o menos recientes y contemporáneas, desde la de Dionisio González, fotógrafo sevillano, a las de Lasse Bauhaus, pues se alimentan o no se alimentan, tienen relaciones con esta arquitectura. Aquellas más antiguas sí. Intentos de sistematización tipológica de las arcas de Noé en el siglo XVII, con todas las versiones, las variantes que uno vio otro especularon, es decir,